Sean muy bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios para este día lunes. Hoy es lunes 19 y hoy vamos a abordar el tema La pregunta de Leibniz. Un tema bastante interesante y, claro, como toda la semana, nos acompaña el profesor Heriberto Gómez. Él estará con nosotros, como ya estuvo el día de ayer, para ayudarnos con los comentarios de esta lección. Recuerden que durante toda la semana estaremos estudiando el tema Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica, cómo debemos ver el mundo a través de la Biblia y cómo eso impacta en el sistema educativo adventista. Pero para poder comenzar como debemos, vamos a hacer nuestra oración para pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia para suplicar que tu Santo Espíritu esté con nosotros como nuestro Maestro para instruirnos y que cada uno de los que está escuchando en este momento Radio Adventista o viendo esta transmisión en YouTube o en Facebook pueda también sentir la presencia del Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, profesor. Aquí solamente el tema ya nos plantea una pregunta. ¿Qué es esto de la pregunta de Leibniz? Me llama la atención y quisiera que usted lo comentara para todos los que están en este momento pendientes de la lección. Para empezar, Leibniz era un científico y me ha tocado a mí también leer algo al respecto de Leibniz, los aportes importantes que tiene él en algunas ramas de la matemática. Pero la pregunta que aborda la lección y es la que nos compete a nosotros considerar es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esa es la pregunta que estaba haciéndose Leibniz. Nosotros tenemos una forma bien práctica, bien sencilla de responder eso. Sencillamente hay algo porque Dios lo formó. Amén. Es una pregunta, es una respuesta bien sencilla, pero no quiere decir eso que porque la respuesta es sencilla, no es profunda. Porque la profundidad tiene que ver con el poder que emana precisamente de nuestro Dios. La palabra nuestra en la que creemos, la palabra del Señor, establece que solamente el hecho de que el Señor haya hablado y las cosas comenzaron a existir. Bueno, el libro de los Salmos, inclusive mi hermano, correcto, dice que Él mandó y sencillamente existió. Excelente. Y bueno, usted está citando ya un pasaje. Tenemos ahí el texto que usted ya citaba el día de ayer, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese siempre me ha gustado compararlo un poco con este texto del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versos del 1 al 4, porque esto ayuda a ampliar la cosmovisión que tenemos. Dios creó, eso dice en el principio de la Biblia, Génesis 1:1, y aquí dice en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando del Hijo de Dios, del que se encarnó y que también tiene un papel importante en la creación. Por supuesto, es parte de la forma como nosotros debemos de percibir el mundo. De que, no, como hablábamos en la lección de ayer, no se trata de un Dios distante. Ese Dios que nos creó y nos formó, también decidió convertirse en uno de nosotros y entender nuestra naturaleza, y no solamente eso, sino redimirla, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros vemos el proceso creativo, nunca se habla de manera singular, porque en la palabra del Señor dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Siempre se habla en plural. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron agentes activos en la creación. Dependemos de nuestro Señor Jesucristo, dependemos de Dios el Padre y dependemos del Señor Jesucristo. Muy bien, y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Que está siempre pendiente de su creación, de esta creación que nosotros tenemos. Ahora, hablando de esto, del tema de la creación, ¿por qué, aunque ayer ya lo tocaba, pero hoy queremos profundizar en esto, por qué es fundamental la doctrina de la creación en el sistema educativo, en la educación y en la cosmovisión de nuestra vida? Precisamente porque de esa manera nosotros vamos a percibir el mundo. Solamente les voy a poner una comparación. Muy bien. Si yo creo en la evolución, sencillamente yo tengo que someterme a un proceso. Nazco, crezco, me reproduzco y muero.
Y hasta ahí. Y ya no hay un más allá. Sencillamente se vive una vida, digamos así, sin objetivo. No se lleva un rumbo frente a la vida y no se sabe si las decisiones que nosotros tenemos van a incidir en un más allá. Pero si yo creo que Dios me formó y que el propósito de la educación es volverme a eso que inicialmente nosotros perdimos, lo que estudiamos en la lección 1, que fue la escuela del Edén, cuando nosotros tratamos de recuperar eso, entonces definitivamente encontramos que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida tiene objetivos por los cuales nosotros debemos de preocuparnos, porque nuestra vida, si bien es cierto, nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero aparte de esto tomamos decisiones importantes que van a incidir en nuestra vida, porque después de la muerte nos espera un futuro de parte de nuestro Dios, que solamente Él lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Bueno, excelente. Y ya que destaca eso del futuro y de la pérdida que se tuvo al principio con la caída en el pecado de nuestros padres, quiere decir que la doctrina de la creación se vuelve fundamental también para comprender cosas como la expiación, el hecho de que somos perdonados por Cristo Jesús, somos salvados, también cosas como la ley de Dios, se entienden mejor cuando se tiene la cosmovisión de Dios como creador, profesor. Sí, definitivamente, como establecimos anteriormente, la base está en la creación. Si nosotros creemos que dependemos de nuestro Dios, el resto de creencias que nosotros vamos a tener en la vida van a ser fundamentales para que nosotros así lo interpretemos. Imagínense si nosotros no creyéramos en un Dios que nos ha formado. Entonces quiere decir que la doctrina, por ejemplo, de la muerte, caería sencillamente por su peso, porque sencillamente la muerte es un proceso inverso a lo que el Señor creó, de la vida. De la vida, sí. Entonces, nótese que ahí está el principio, en el Edén. Y no solamente eso, hermano Gerson, sino que nosotros, si lo abordamos en términos de la ley, tenemos mandamientos importantes que nos ayudan a recordar continuamente esto. Y estamos hablando de manera específica en el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado. El sábado hace referencia a nuestros orígenes, al origen, a nuestra creación, porque dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así de que el sábado se levanta como un monumento extraordinario para que nosotros recordemos semana a semana acerca de nuestros orígenes. Pero no solamente queda el asunto así, imagínense el caso de la redención. Estamos hablando, por ejemplo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vino Él y murió en un día viernes conforme a la Escritura. Y descansó el día sábado en la tumba. Eso no crean ustedes que es un asunto de la casualidad. No. Tiene que ver exactamente con lo que el Señor estableció en el principio de la creación y el Señor lo restituyó a través de la redención. Así de que nosotros podríamos hablar de una serie de aspectos que tienen que ver con la palabra del Señor, pero que si lo analizamos de manera cuidadosa, tiene que ver con el aspecto de la creación. Bueno, excelente. Bueno, lo que está diciendo el profesor Heriberto es que nos debemos concentrar bastante en reconocer que Dios como creador también se interesa en nosotros, está cuidando de nosotros y está tan interesado que en el plan de la redención, en el plan de salvación también nos vuelve a llamar para que lo reconozcamos como creador. Y esto es muy importante para usted y para mí, porque en el mundo hay un montón de teorías. Ya el día de ayer destacábamos algunas, la evolución atea, lo de la simulación, lo de la evolución deísta. Pero, profesor, ¿cómo puede cuidarse el ambiente de los alumnos para que ellos puedan aprender esta cosmovisión de la Biblia, de Dios como creador, tanto en la casa, porque ahí está el primer lugar de aprendizaje, como en los salones de clase? En realidad el sistema educativo debe de ser una continuidad de lo que se establece en casa. Si en casa se ha inculcado este aspecto acerca de nuestros orígenes y estamos conscientes de dónde nosotros venimos, el sistema educativo lo que hace es terminar de afianzar precisamente esos principios en nosotros.
tenemos problemas serios, mi hermano Gerson, cuando los estudiantes pasan a nivel superior. Sí, sí. Aquí solamente para comentarle algo de la experiencia. Los jóvenes los jóvenes nuestros, se sienten extraños cuando llegan a la universidad, y ellos cuando ve que ingresa el docente, ellos inmediatamente se ponen de pie porque van a empezar con una oración. Ya. Y entonces resulta que el docente a nivel superior no está interesado, no está interesado absolutamente nada en eso. Y entonces me comentan muchos de ellos que en realidad es un asunto considerablemente extraño para ellos cambiar de un ambiente cristiano a un ambiente no cristiano. Si la fe de los muchachos no se fortalece en esas etapas tan importantes como la primaria o la secundaria, pues sencillamente van a tomar decisiones inapropiadas a nivel superior. Y por eso es que es la importancia de inculcar esto de la creación, no solamente en casa, sino también en el salón de clase. Debe de ser algo que nosotros continuamente debemos de estar haciendo referencia. Cuando, por ejemplo, ponemos el caso del Señor Jesucristo, que estuvo en la barca y calmó la tempestad, Él ordenó los elementos. Así es. Y entonces eso quiere decir que los elementos le obedecen. Los elementos escuchan la voz del Creador y sencillamente se alinean de acuerdo a las leyes que Él ha establecido. Qué importante es eso, porque cualquiera podría decir que la creación no se habla en el Nuevo Testamento, y en realidad está plagada, está completamente empapada. El Señor Jesucristo lo estableció así. Qué tremendo. Mira, me encanta la perspectiva que nos está dando, porque es una nueva forma de que realmente vamos a apreciar lo que dice la Biblia en su totalidad, porque la doctrina de la creación está ahí permeando toda la Escritura, desde el principio hasta el fin. Por eso es que Dios nos pide una séptima parte de nuestro tiempo, como ya usted bien destacaba, que es el monumento de la creación, y una séptima parte de nuestro tiempo no en cualquier día, sino en el día que Él ha escogido. Bueno, le agradecemos mucho porque usted está en sintonía de Radio Adventista y está aprendiendo junto con nosotros un poco más sobre lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y agradecemos al profesor Heriberto porque nos ha acompañado en el estudio de este día, como lo estará durante toda esta semana. Así que por favor, no se pierda cada uno de los siguientes días, porque estaremos profundizando en la lección de esta semana en un tema muy interesante. Creo que podemos orar, profesor, para que Dios pues nos ilumine en este día. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Damos gracias, Señor Dios nuestro, porque en su bendita bondad usted nos da recordatorios cada semana acerca de cómo responder esa pregunta tan importante acerca de dónde nosotros provenimos. Cada sábado conmemoramos un Dios creador. Amén. Creamos, no solamente fomentamos eso en nuestra vida, sino que es un Dios también redentor. Amén. Que descansó en la tumba el día sábado para luego redimirnos. Y Señor Dios nuestro, estamos muy agradecidos por nuestro sistema que trata de inculcar estos principios en cada uno de los jóvenes y niños. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Amén.